cuando el Señor Jesucristo aún no había venido al mundo como hombre. Entonces los hombres, la gente de aquel tiempo, ¿cómo eran sus pensamientos e intenciones? Antes de que el Señor viniera como hombre, en el reino de Judá, el reino de Israel y Jerusalén, sus pensamientos e intenciones eran así. Ellos se esforzaban por conseguir para sí mismos muchas casas y muchos campos, e incluso no dejaban nada para los débiles. Por eso Dios dijo: «Ay de los que juntan casa con casa y añaden campo a campo, hasta que no queda sitio, y habitan ustedes solos en medio de la tierra. ¡Ay de ellos!». Entonces el profeta Isaías dijo: «He oído decir a Jehová de los ejércitos: muchas casas quedarán asoladas, incluso aquellas grandes y hermosas, sin que nadie las habite. 30 acres de viñedo producirán solo un bato de vino, y un homer de semilla dará solo un efa de grano». Es decir, aquellos que aman el dinero, que aman la tierra y las casas, cuyo padre les dejó muchas casas, pero sus casas quedaron deshabitadas, asoladas. ¿Y a qué se debe esto? Se debe a que Dios destruyó a esas personas, por lo que sus casas quedaron vacías, sin nadie que las habite, porque los dueños de las casas ya han bajado al sepulcro, han ido a la tumba. Y aquí también dice: «Ay de los que se levantan de mañana para seguir la bebida fuerte, y continúan hasta la noche, hasta que el vino los enciende». Es decir, esas personas que solo buscan bebidas fuertes, y les encanta comer y beber. Pero Dios dice: «Ay de estas personas». Y aquí dice: «En sus banquetes hay arpas, liras, panderos, flautas y vino». Pero no miran la obra de Jehová, ni consideran la obra de sus manos. Es decir, la gente de aquella época, sus corazones, no se volvieron a Jehová, y fueron severamente castigados por Dios Jehová. Por eso aquí dice: «Por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo, porque no tuvo conocimiento. Sus nobles perecieron de hambre, y su multitud se secó de sed. Por eso el Seol ensanchó su garganta, y abrió su boca desmesuradamente, y la gloria de Jerusalén, su multitud, su fausto y el que en ella se regocijaba, así como los que se divierten en la ciudad, descenderán allá». Son estas personas, ya que no les importaba en absoluto la obra de Dios, y todo su corazón estaba enfocado en comer, beber y divertirse. Por eso Dios dijo: «El Seol ensanchará su garganta, y los devorará por completo». Estas palabras, hermanos y hermanas, ustedes saben lo que significan. Se refieren a que aquellas personas no hacían ningún caso a la obra de Dios, por lo que Dios rápidamente hizo que llegaran al Seol, y los destruyó. Y hoy, nosotros, desde la perspectiva de ser hijos del nuevo pacto, ¿a qué se debe esto? Porque en aquella época, el Señor Jesús aún no había venido al mundo como hombre. El Señor no había expiado sus pecados. Ellos seguían siendo pecadores. Y al seguir siendo pecadores, todo lo que hacían eran obras de pecado. Y dado que hacían obras de pecado, abandonaron a Dios. Todo lo que hicieron, todos abandonaron a Jehová. Por eso Jehová los castigaría y los destruiría. En este momento vemos que debido a la ira de Jehová, hace que los cadáveres de las personas sean como estiércol, tal como dice aquí. Por eso la ira de Jehová se encendió contra su pueblo, y extendió su mano contra ellos para herirlos. Los montes temblaron, y sus cadáveres quedaron como estiércol en las calles. A pesar de todo esto, la ira de Jehová no se ha calmado. Su mano castigadora aún sigue extendida, debido a que hicieron el mal, y no quisieron volverse a Jehová. Jehová Dios los hirió. Extendió su mano para herir a los judíos, a los habitantes de Jerusalén, haciendo que los cadáveres de estas personas cayeran en las calles, como el estiércol de las calles. A pesar de esto, Dios ya ha hecho que los cadáveres de muchos sean como estiércol, pero la ira de Dios aún no se ha calmado.
La mano castigadora de Dios aún sigue extendida. Hace no mucho, el hermano Sibo vio el río Ganges de la India, donde había muchísimos cadáveres. Tan pronto como alguien moría, lo cubrían con su tela, la tela de su cultura, que es como la que usan los budistas. Una tela de color amarillo dorado. Luego, le ponían sus coronas de flores, y entonces a ellos, a los muchos fallecidos, los llevaban a la orilla del Ganges, y allí, a la orilla del Ganges, quemaban los cadáveres de esas personas con fuego, o los restos, los cadáveres que aún no se habían quemado por completo, arrojaban una parte de los cadáveres al río Ganges. El hermano Sibo comprendió profundamente que fue porque adoraron ídolos y sirvieron a otros dioses, lo que provocó la gran ira de Dios. Aunque sus cadáveres en la orilla del Ganges eran muchísimos, en cualquier momento que uno fuera, era probable ver a muchos cadáveres a la orilla del Ganges. Pero a pesar de esto, la mano de la gran ira de Dios aún sigue extendida. No se ha calmado. Es porque adoraron a otros dioses y sirvieron a ídolos, por lo que es muy difícil para Dios, muy difícil calmar la ira de Dios. En ese momento, el Padre Celestial, Jehová, buscaría a una nación. Esta nación vendría desde los confines de la tierra, y vendrían rápidamente. Así que aquí dice, ninguno de ellos se cansa, ninguno tropieza, ninguno cabecea, ni se duerme. Sus cinturones no se desatan, no se aflojan, ni se les rompe la correa de las sandalias. Sus espadas están afiladas, todos sus arcos están tensados. Los cascos de sus caballos son duros como el pedernal, y las ruedas de sus carros son como un torbellino. Su rugido es como el de una leona, rugen como leones jóvenes, gruñen, atrapan a su presa, y se la llevan, y no hay quien la rescate. Parece que esta nación es Babilonia. Dios enviará a Babilonia para destruir Jerusalén. En este momento dice, en aquel día, ellos se alzarán contra Israel. Rugirán contra el pueblo de Israel, como el mar embravecido. Y si uno mira a la tierra, solo verá oscuridad y calamidad. Hasta la luz se oscurecerá entre densas nubes. Este pasaje habla de que, por causa del reino de Judá y los israelitas, adoraron ídolos, y no dependieron firmemente de Jehová. Por los ídolos, y por irritar a Dios con dioses ajenos, Jehová Dios hará sonar un silbido, para convocar a los babilonios lejanos, a destruir Jerusalén. Pero, aunque fue destruida, hasta el templo fue derribado. Dios se airó, y ni siquiera perdonó su propio templo. El templo de Jehová también fue derribado por Dios. Toda Jerusalén fue consumida por el fuego. A sus niños, Dios no les tuvo compasión, ni tampoco a sus viudas les tuvo compasión. Muchos fueron asesinados. Dios escondió su rostro y no miró, porque habían provocado la ira de Dios. Fue la ardiente ira de Dios, la que vino sobre Jerusalén. ¿Por qué razón provocaron una ira tan grande de Dios? Fue por adorar ídolos. Entonces Dios se llenó de ira, y permitió que Jerusalén fuera quemada. Y el templo también fue quemado. A los que quedaron, los llevaron cautivos a Babilonia. Así sufrieron en Babilonia. Allí pasaron 70 años de vida de esclavitud. Dios dejó que los babilonios castigaran a los israelitas, e hizo que los israelitas sufrieran muchísimo allí. Después, la ira de Dios se apaciguó. En ese momento, Dios comenzó a tener misericordia de los que aún quedaban en Babilonia, y les permitió volver a su tierra. Esta es la lección que, del antiguo pueblo de Israel, hemos aprendido, que ellos adoraron ídolos. Entonces hoy nosotros ya no adoramos ídolos, ni servimos a dioses ajenos, sino que queremos servir a Jehová de todo corazón. ¿Y por qué razón? Porque nuestro Señor Jesucristo nos ha salvado. El Señor Jesús nos salvó. Y nuestro corazón puede volver a Jehová. Nuestro corazón se vuelve hacia el Padre Celestial, Jehová, y así recibimos la misericordia y la gracia del Padre Celestial. Pero en aquel tiempo, el reino de Judá y Jerusalén, como el Redentor aún no había nacido. Aunque Jehová Dios
envió al profeta Isaías, y también a muchos profetas, para advertir al pueblo de Judá. Ellos prefirieron matar a los profetas antes que escuchar su enseñanza. Prefirieron seguir adorando ídolos, como un caballo salvaje, que al principio estaba atado con cuerdas, pero rompió las cuerdas y salió corriendo desbocado. Corriendo, atravesando la valla, y salió corriendo. Jehová seguía diciendo. El dueño seguía diciendo: caballo, vuélvete, vuélvete. Pero, cuanto más le gritaban, cuanto más llamaban a ese caballo, más lejos corría, y más se alejaba de su dueño. Entonces el dueño se llenó de ira. Así que tomó una escopeta y vino, en un lugar lejano, y mató a tiros a ese caballo salvaje. Es decir, ¿por qué matar al caballo salvaje? Porque este caballo salvaje no escuchaba por más que lo llamaran. El antiguo reino de Israel es como ese caballo salvaje desbocado. El dueño es como Dios Jehová, porque no quería escuchar las palabras de Jehová. Jehová Dios envió ejércitos extranjeros para destruirlos. Pero los descendientes de este caballo salvaje, es decir, los descendientes del reino de Judá, recibieron la misericordia de Dios, porque después de nacer en Babilonia, fueron esclavos desde su nacimiento. Durante los años de esclavitud, escucharon decir a los ancianos, que fue porque habían ofendido a Jehová, el Dios de sus antepasados. Por eso eran esclavos. Así que Dios les dio de nuevo un corazón que anhelaba arrepentirse y volverse a Dios. Cuando anhelaban profundamente volverse a Jehová, Jehová tuvo misericordia de ellos. Al igual que nosotros en el futuro. Nosotros, los hijos espirituales de Israel, aunque ahora también amamos a Dios, ¿qué pasará en el futuro? Seremos perseguidos. El Padre Celestial permitirá que todas las naciones y pueblos nos ataquen, haciéndonos sufrir indeciblemente. Muchos hijos serán asesinados. En ese momento, todo nuestro corazón se volverá a Dios. Y además, también habremos sufrido muchas aflicciones. Cuando todo nuestro corazón sea solo para Jehová, Dios Jehová tendrá misericordia de nosotros. Y nos salvará, llevándonos al mar de vidrio en el reino de los cielos. Esto es lo que Dios quiere hacer a través del sufrimiento. En medio del sufrimiento, es cuando nace nuestro corazón de creer en el Señor. Por ejemplo, cuando no experimentábamos sufrimientos, nosotros continuamente, el hermano Heber llamaba continuamente, diciendo: hermanos y hermanas, dejemos nuestra tierra natal, para edificar juntos a Israel. Parece que nosotros no entendíamos muy bien, ni estábamos muy dispuestos. Pero en el futuro, cuando Dios use su gran ira a través de la gente de Satanás para atacarnos, atacándonos continuamente, haciéndonos sufrir indeciblemente, y nos haga presenciar con nuestros propios ojos cómo matan a muchas personas, en ese momento nuestro corazón sabrá cómo volverse a Dios, y ya no habrá ninguna renuencia, sino un gran anhelo de que, al servir a Jehová con todo nuestro corazón, el Padre Celestial nos hará regresar para recibir su gracia y cuidado. Que la gloria sea para el Padre y el Señor. Amén.